Vamos a comenzar con la segunda parte del Sermón del Monte, que precisamente nos va a hablar de los dos caminos. Y por supuesto que en el desarrollo del estudio entendemos cada declaración, cada título, cada tema que discutimos. Durante estemos estudiando esta parte segunda del Sermón del Monte, vamos a estar viendo de la segunda Pascua a la tercera Pascua. Y vamos a ver la seguridad de los tesoros celestiales, que es contrastada con los afanes terrenales. También enseñanza sobre juzgar, enseñanza sobre la oración, la regla de oro, los dos caminos, los falsos profetas, y vamos a ver la conclusión y aplicación de los dos edificadores. Este sermón es un sermón lleno de contrastes. La primera mitad que ya hemos estudiado presentó contrastes entre lo que los judíos enseñaban y lo que Jesús enseñaba. La segunda mitad se caracteriza por contrastes entre los dos caminos que el hombre puede elegir. Entonces, Cristo instó a sus seguidores diciendo: entrad por la puerta estrecha. Vamos a ver esta declaración en Mateo capítulo 7, en los versos 13 y 14. Dice acá: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El texto, hermanos, es bien claro. Está lleno de ejemplos de los dos caminos por los cuales nosotros podemos transitar, pero hablando desde el punto de vista de transitar espiritualmente. El texto nos hace encarar elecciones que debemos hacer, elecciones que llevarán a la vida o elecciones que llevarán a la perdición. Entonces, tomando en cuenta esta declaración que nos hemos adelantado, vamos a ver lo que es la tierra o el cielo. Y vamos para ello a leer de Mateo capítulo 6, en los versos 19 hasta el 24. Miren lo que dice acá: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nosotros podemos ver que la primera sección de este estudio contiene muchos de los contrastes que se acaban de mencionar.
Aquí en Mateo, en el capítulo 6, los versos 19 hasta el 21, hay un contraste entre hacerse tesoros en la tierra y hacerse tesoros en el cielo. Esto es bien claro lo que la descripción de lo que hemos leído lo está expresando. En los versículos 22 y 23 vemos la diferencia entre estar lleno de luz y estar lleno en tinieblas. Y luego el versículo 24 nos habla de dos posibles señores. Esos dos posibles señores son, uno es Dios y el otro las riquezas. Los tres contrastes que se relacionan con un único tema, estos tres contrastes que aquí se presentan, se relacionan con un único tema. ¿Cuál es? Bueno, se centran nuestros intereses en la tierra o en el cielo. ¿A dónde están puestos nuestros intereses? Por eso es que tenemos que ver que hablando de los tesoros, Jesús desafió a sus discípulos a no hacerse tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y fíjense que el apóstol Pablo, mucho tiempo después, cuando él desarrolló su ministerio y escribió su diversidad de cartas, el apóstol Pablo trata este tema, hace una relación de los tesoros en el cielo. Usted puede verlo aquí en 1 Timoteo capítulo 6, en los versos 18 y 19. Dice claramente, aquí está expresando el apóstol Pablo de esta manera. Miren, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, dándole énfasis precisamente a lo espiritual. Recalcó que los tesoros terrenales son tesoros completamente fugaces, tesoros que se van, que solo los tesoros, está diciendo, como lo hemos leído en los versos 19 y 20, que solo los tesoros celestiales duran. Esos están destinados para siempre. Cristo, hermanos, no estaba declarando ilegal el proveer razonablemente para el futuro. Él no está hablando en ese sentido, sino que estaba censurando el amasar posesiones como un fin en sí mismo. Hay personas, existen gran cantidad de personas en el mundo, en cada lugar, en cada nación, que lo que les interesa a las personas es el amasar posesiones como un fin en sí mismo. O sea, amasar posesiones es su preocupación. Su preocupación primordial tenía que ver con las prioridades. Por eso noten lo que dice el versículo 21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es lo que estaba declarando. También es cierto que donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Y fíjense que toma en cuenta la situación de los ojos. Ahí en los versos 22 y 23 hemos leído acerca de ello. Jesús, hermanos, ilustró la importancia, nótense, la importancia de tener claro cuáles deben ser nuestras prioridades. Y lo hizo usando una analogía, o sea, una comparación que era conocida para las personas de él. Usó
la ilustración del ojo, o sea, el uso del ojo para representar la actitud del corazón. El Antiguo Testamento enseña, por un lado, miren lo que dice en Proverbios capítulo 22 y el versículo 9. Proverbios capítulo 22 y el versículo 9. Dice: el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso será bendito. Y por otro lado, él está, vamos a más adelante aquí en Proverbios, en el capítulo 28, el verso 22, dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. O sea, se apresura a ser rico el avaro, literalmente el hombre de ojo maligno, pues, o que el ojo es al cuerpo, como también el ojo es, o el corazón es al alma. Hoy en día no usamos, podemos decir, esta misma figura retórica, sin embargo, usamos otra que se le parece para hablar de la manera cómo es que nosotros miramos la vida, cómo es que nosotros que concebimos la vida. La ilustración de Cristo es sencilla, es decir, si los ojos naturales de un hombre son buenos, por supuesto que él estará lleno de luz, pero si son malignos, por supuesto que él estará en tinieblas. Entonces, del mismo modo, si el corazón de un hombre es bueno, según el contexto que hemos visto, se centra en el cielo. Él estará lleno de luz espiritual, en otras palabras. Pero si el corazón es maligno, o sea, si sus propósitos son totalmente malignos, se centra precisamente en este mundo y estará lleno de tinieblas espirituales. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, las tinieblas en el orden de lo espiritual. Y noten, volviendo a lo que hemos leído allí en Mateo, en el verso 24 de Mateo capítulo 6, donde usa la palabra señores. Cada uno de nosotros debe decidir qué es lo más importante en su vida. En otras palabras, o servimos a Dios o somos esclavos de este mundo, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Eso es totalmente que no va de acuerdo a los propósitos espirituales. Entonces debemos elegir entre Dios o elegir entre las riquezas. Entonces nosotros podemos ver pues que realmente es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra situación. Pero fíjense que se habla del afán o la fe. Aquí en Mateo, en el capítulo 6, miren lo que dice a partir de los versos 25 hasta el 34. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El segmento que hemos leído es uno de los más prácticos de todo el sermón. Es un segmento totalmente práctico. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la practicidad, es un segmento totalmente práctico y de lo que más precisamente necesita todo el mundo. Es decir, al hacer un análisis, lo que ahí se describe es de lo que más necesita todo el mundo, porque está hablando sobre el pecado de la preocupación. ¿Y quién no pasa preocupado todos los días? ¿A quién no le preguntan las diversas situaciones que se le presentan de diversa índole? Preocupaciones por enfermedades, preocupaciones económicas, preocupaciones por tener un trabajo, preocupaciones diversas. Entonces, si alguna vez usted se ha afanado o preocupado, yo le digo que difícilmente en un auditorio podemos encontrar una persona que nunca se haya afanado o que nunca se haya preocupado. Me refiero a durante toda su vida. Es difícil encontrar una persona que nunca se haya preocupado. Y si alguna persona lo dijere, pues yo pienso que esa persona estaría mintiendo. Si alguna vez usted se ha afanado o preocupado, es porque realmente es la naturaleza que viene a nuestras necesidades que tenemos. Es sorprendente pues esta situación de personas que a veces se quieren comportar con ese tipo de conducta. En lo que hemos leído de Mateo capítulo 6, en los versos 25 hasta el 34, se vincula, hermanos, estrechamente con los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque si nuestros intereses se centraran en las cosas de esta tierra, será inevitable que nos preocupemos. Entonces, si se centran nuestros intereses, hermanos, en el cielo, no habrá necesidad de preocuparnos. Por eso tenemos que ver, hermanos, que hasta cierto punto muchas veces la preocupación puede ser innecesaria, porque si Dios da alimento, dice aquí la Escritura, si le da alimento a las aves y vestido a las plantas, dice Él que dará para las necesidades de sus siervos. Las preocupaciones también, además de innecesarias, pueden ser inútiles. ¿Por qué? Porque del mismo modo que afanarse no añade a la estatura un codo, no añade un centímetro, una pulgada, tampoco producirá ningún otro beneficio de utilidad. Por eso es que la preocupación en cierto sentido es inútil. Y en tercer lugar,
la preocupación es indebida. ¿Por qué? Porque para el cristiano la vida debería ser más que el alimento, y dice el Señor, y el cuerpo más que el vestido. Además, Él está diciendo, porque al afanarse por estas cosas, el cristiano lo está comparando a los paganos. O sea, lo que está diciendo es que el cristiano se hace igual a los paganos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Que el secreto para superar la preocupación es referido indirectamente en la caracterización que hace nuestro Señor Jesucristo de los que se afanan, al llamarlos, fíjense bien cómo es que le llama Él, le llama hombres de poca fe, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Él habla de hombres de poca fe, la clave para superar la ansiedad es la fe. La clave para superar la ansiedad es la fe. Nosotros a veces pasamos por situaciones, es decir, me refiero a todos, tanto auditorio como su servidor. Pasamos situaciones un tanto difíciles, pasamos situaciones que realmente nos preocupan y caemos en esa situación del afán. Pero si nosotros realmente entendemos que la clave para superar la ansiedad es la fe en Dios, que conoce precisamente nuestras necesidades y que nos dará para las necesidades de la vida. Nos dará para las necesidades de la vida. ¿Cómo, hermanos? Aquí nos está diciendo el Señor, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por ejemplo, usted está sin trabajo y usted le ora a Dios. Usted está continuamente orando a Dios y de repente usted ve que esa bendición se plasma en algo positivo. Y no solamente usted está orando a Dios porque le dé un trabajo, pueda que estén orando hermanos por usted porque le dé un trabajo. Y de repente pues usted ve que el Señor le provee de un trabajo. Pues esa es la respuesta a sus oraciones y a las oraciones de los hermanos. Por eso la Escritura dice, si buscamos, o sea, un sí condicional, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. En vista de que Dios, hermanos, es Dios, en vista de esa condición tan espiritual que le pertenece a Dios, Él conoce, y en vista de que es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús no estaba enseñando que uno no se debe preocupar por el futuro. Hay que entender también esta situación. Él no estaba enseñando en ningún momento que uno no se debe preocupar por el futuro. Él no estaba enseñando, bueno, como la Escritura dice que yo no me tengo que afanar, ¿ve? Como la Escritura dice que todo lo demás vendrá por añadidura, yo me siento a esperar de brazos cruzados, o me acuesto a lo mejor a dormir durante todo el día y no hago lo que tengo que hacer. Jesús, hermanos, no estaba enseñando que uno no se debe preocupar por el futuro, sino que una cosa es la preocupación legítima, la preocupación normal, y otra cosa es la preocupación sin sentido.
la preocupación sin sentido. ¿Cuál es una preocupación sin sentido? Que usted se preocupe, mire, le voy a poner algo ridículo, algo absurdo. Que usted se preocupe por lo que va a comer en el mes de diciembre del año 2013. Vea qué ridículo. Si faltan 5 meses para que le llegue el mes de diciembre, Jesús le está diciendo a usted preocúpese en las condiciones de normalidad. Usted preocúpese por el día de mañana a lo sumo. Eso es normal. Acuérdense que el Señor, por ejemplo, al hombre cristiano le dice que debe proveer para los de su propia casa, porque si no lo hace, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo así lo declaró. O sea, es normal esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues que una cosa es la preocupación legítima y otra cosa es la preocupación sin sentido que drena precisamente nuestras energías. Nos gasta, hermanos, nuestras energías. Podría suceder que usted tiene niños de 3, 4, 5 años y usted ya está preocupado por cuando tengan 18 o 20 años. No tiene sentido el que usted esté preocupado cuando tengan 18 o 20 años. Claro, lo que usted sí debe de preocuparse y formar en estos niños es educarlos para que cuando tengan esa edad sean personas de honor, sean personas que no le avergüencen a usted, sean personas que puedan ganarse su propio sustento cuando lleguen a la edad adecuada. Entonces, por eso es que la preocupación sin sentido drena precisamente nuestras energías y nos resta precisamente la actitud para hacer frente a los reales desafíos del futuro. ¿De cuál futuro? Del futuro próximo, del futuro que es cercano, no de un futuro lejano. ¿Ve? ¿Por qué preocuparse por eso? Es como que, hermano, si yo ahorita, fíjense bien, yo tengo 63 años y me acongojo tanto porque yo no tengo la caja donde me van a enterrar cuando yo muera, hermano. Hombre, ¿por qué yo preocuparme porque no tengo la caja donde me van a enterrar cuando yo muera, si de cualquier manera me van a enterrar? ¿Ve? No son preocupaciones normales al ser humano. Jesús, hermanos, no estaba en contra de planear con anticipación, muchas cosas correctas. Es decir, Jesús estaba planeando para el futuro, incluso cuando estaba diciendo estas palabras, estaba preparando a sus apóstoles para el momento cuando dejara este mundo. En el Antiguo Testamento usted se da cuenta que se ponía a las hormigas como ejemplo aprobado de hacer planes para el futuro. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 30 y el versículo 25. Proverbios capítulo 30 y el versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y en el verano preparan su comida. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el hermano Eduardo Torres y algunos de ustedes a lo mejor? ¿Qué es lo que están haciendo en cuanto a la cosecha? Preparando esa cosecha, asistiendo a la cosecha del maíz, por ejemplo. ¿Para qué? Para tener comida para el verano. Pero estamos hablando de situaciones que son realmente en el sentido de asistir lo correcto. Es decir, hermanos, tenemos que conocer aquí pues el principio de la mayordomía.
El principio de la mayordomía es que somos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, incluyendo nuestras posesiones, incluyendo también nuestro tiempo. Y nosotros, hermanos, debemos de ser fieles a nuestra mayordomía. En 1 Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 2, miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, todo cristiano, toda cristiana es un administrador cuando planifica correctamente, cuando hace las cosas en una forma adecuada. ¿Y qué es lo que dice? Se requiere que cada administrador, dice, sea hallado fiel. Entonces, el principio de la mayordomía nos motiva, hermanos, a prepararnos para el mañana próximo, no el mañana dentro de 10, 15 años, en muchas cosas que no tienen sentido, sino para preparar el mañana de la mejor manera que nosotros podamos. Sin embargo, una vez que lo hayamos hecho, debemos poner las cosas en las manos de Dios y no preocuparnos. Ese es el principio que el Señor aquí nos está enseñando. Usted tiene que entender esa situación. El prepararse para el mañana es el prepararse poniendo las cosas, todo lo que concierne a su vida en lo espiritual, lo que concierne a su vida en lo material, y no preocuparnos. El principio está bien plasmado aquí en las Sagradas Escrituras. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo voy a terminar acá. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte de este tema tan interesante, de la segunda parte del Sermón del Monte, que precisamente nos está hablando acerca de estos dos caminos. En la próxima porción que veamos, vamos a hablar de juzgar o discernir. Vamos a tomar en cuenta la confusión que se daba en aquel tiempo en relación a la oración, la perdición o la vida, el mal fruto o el buen fruto, ¿verdad? Vamos a ver bastantes aspectos que son importantes a esta situación del Sermón del Monte. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.